Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es un vídeo un poco diferente, la verdad, porque, no sé, me apetecía que este canal de YouTube no solo fuese vlogs, que realmente la mayor parte de los vídeos serán vlogs, porque evidentemente es lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta consumir también, pero quería también traeros cosas diferentes, porque en parte yo en mi vida hago como muchísimas cosas, aparte de bailar, que ya lo habéis visto, y aparte de estudiar y todo eso. Tengo muchísimos más hobbies y tal que me gusta compartir en mis redes sociales. Entonces, estaba pensando como alguna forma de también compartirlos por aquí, porque la verdad que, por ejemplo, la escritura es una parte de mi vida que me encanta, que la comparto bastante, bueno, bastante, me gustaría compartirla más, pero la comparto mucho por TikTok y también por Instagram. Y no sé, quería buscar como una forma de también compartirla por aquí con vosotros. Y creo que seguramente esto no es como el vídeo con más repercusión que tenga, ni el vídeo que más visitas dé, porque seguramente pues a lo mejor no interesa tanto como un blog, o así lo siento yo, a lo mejor de repente pues sí, pero no sé, estaba pensando en buscar otra forma de vídeos que publicaros, así ir intercalando pues un weekly, un vídeo de este estilo del que vais a ver ahora, o diferentes tipos de vídeo que también obviamente me podéis dejar por comentarios, cosas que os gustaría ver en este canal, tipos de vídeos o temas que os interesen que yo os pueda dar. Entonces, obviamente me podéis dejar en comentarios cualquier cosa y yo obviamente estaré encantado de mirar cómo hacerlo y todo eso y de hacerlo si es que pues me apetece y todo eso. Entonces, eso, estaba buscando como un tipo de vídeo que a mí me guste hacer, obviamente, y que también me gusta, en plan, me guste consumir, y que cree, en plan, y que yo crea que puede ser interesante para vosotros, entonces, y vosotras, obviamente. Entonces he pensado, como a mí me gusta escribir, pero aparte de escribir me gusta hablar, obviamente aquí no os voy a decir ningún poema ni nada de eso como en mi libro, pero sí que quiero hablar como de algunos temas en concreto que a lo mejor puede. Esto no es un podcast ni nada de estas cosas, simplemente es como una charlita, como nosotros siempre decimos que es una videollamada entre amigos, pues me parece un poco eso, pero en vez de hacerlo en un blog, pues mientras saco la lavadora, cocino, lo que sea, pues lo hacemos aquí sentaditos, un domingo, chill, bueno, hoy es sábado, pero esto lo estáis viendo un domingo, me he pedido una side bowl, tengo aquí mi ordenador, mi agüita con el Starbucks que siempre sabéis que llevo, entonces como que este plan de domingo en casa, con la side tal, bueno, a mí es que me encanta la side, ya lo sabéis, pero cualquier cosa, pues os podéis tomar un café, haceros algo, un café, un té, yo qué sé, cualquier cosa y lo escucháis, lo podéis poner de fondo mientras hacéis cosas de casa o tal, o mientras estudiáis, o lo podéis ver también, obviamente. Entonces eso, quería hacer como un vídeo de este estilo, entonces pues he pensado que puedo traer un tema distinto cada día, o sea, cada vez que haga esto, y también me podéis dejar en comentarios temas que os gustaría que tratase. Hoy en concreto me gustaría empezar por un tema que la verdad que ha estado muy, 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 muy presente en mi vida y que con poca gente lo he podido hablar. Es decir, bueno, lo puedo hablar con todo el mundo, pero poca gente me ha llegado a entender el punto. Obviamente, pues mis padres o eso obviamente lo han entendido y obviamente que si yo os lo explico lo podéis llegar a entender, pero que nadie lo ha entendido al nivel de sentirlo, porque yo sí tengo como un debate muy grande que también me pasa a mí haciendo lo contrario. Es decir, un tema que a ti te afecte, tú puedes contarlo, ¿no? Pero como que sí que pueden llegar a entenderte, pero si no lo han vivido, creo que no puedes llegar hasta el punto de entenderte realmente. Obviamente, hay gente muy empática que se puede meter muchísimo en tu piel y puede llegar a sentirlo, ¿no? Pero creo que no hasta el punto de la gente que lo haya vivido. Y al revés, a mí me pueden contar cosas que yo puedo llegar a entenderte, yo puedo llegar a aconsejarte y a ayudarte, pero no puedo llegar a entender realmente lo que has sentido porque no lo he vivido. Entonces, el tema que voy a tratar hoy, realmente, mira, voy a poner el modo noche porque así nadie me molesta. Y ya está, que esa es la vibra del vídeo de hoy. Entonces, eso, que el tema de hoy es eso, que lo he podido hablar con muchísima gente, bueno, que tampoco tanta, pero me refiero, lo he podido hablar con mucha gente, pero siento como que tampoco no tengo a alguien que diga, hostia, es que realmente me entiende muy bien. Sí que tengo personas que han vivido cosas parecidas, entonces puedo debatir con ellas, pero no sé. Es un tema que me gusta mucho y nada, que no voy a hacer de rogar más. Básicamente, bueno, además que lo habéis visto en el título, tampoco, no sé por qué estoy aquí haciendo misterios. Pero es, bueno, de hecho el título no es tal cual eso. Pero bueno, el tema básicamente es la maduración a temprana edad, ¿vale? Eso es un tema que a mí, como os he dicho, me ha tocado muy, muy, muy de cerca. Espera, pausita para comer el açaí, que si no se me va a derretir. Y es que me parece algo tan rico. Claro, es un invento. Me encanta. Ah, bueno, antes de seguir, tipo que tengo el ordenador aquí porque me ha apuntado un montón de cosas que quiero ir diciendo como un mini guión de todas las cosas que os quiero tratar para no olvidarme de nada. Entonces, este tema, el de la maduración a temprana edad, es un tema que me ha tocado muy de cerca desde pequeño, por como el título. Y creo que es un tema que tiene como mucha chicha, porque creo que en general el 99% de las personas maduramos cuando nos toca madurar.
pero siempre hay excepciones. Por ejemplo, siempre se dice que las chicas maduran mucho antes que los chicos. Y por ejemplo, si has vivido algún trauma o alguna experiencia traumática en tu vida, muchas veces eso te hace madurar pues antes de tiempo, ¿no? Pero excepto esas excepciones, la gente madura pues cuando tiene que madurar. ¿Vale? Pero a mí me ha tocado vivir una experiencia, bueno, me ha tocado, lo he escogido como lo queráis llamar, me ha tocado vivir una experiencia de vida que me hizo madurar mucho más antes de lo que a mí me tocaba, como por normativa, científicamente, como lo queráis ver. Este tema en concreto es ser deportista de élite. Yo, bueno, si me seguís y tal, yo soy bailarín de ballet y contemporáneo, ¿vale? Entonces, yo empecé a bailar a los 8, pero así como más profesionalmente como a los 9 10 más o menos, ¿vale? Entonces, el ballet, para quien no lo sepa, pero bueno, cualquier deporte de élite, si realmente es lo que quieres hacer en tu vida, los entrenos y todo eso es realmente conlleva un gran esfuerzo, una gran disciplina, y eso me ha hecho a mí madurar mucho más temprano. Es decir, tú cuando entras en una clase de ballet, tú ahí tienes que ser una persona completamente madura y adulta, por mucho que tengas 12 años, ¿vale? O sea, no hay diferencia a nivel de eso, obviamente. Hay diferencia a nivel de enseñanza. Evidentemente, a los 12 te enseñan unas cosas y a los 18 otras, por supuesto. Pero a nivel de respeto, a nivel de dinámica de clase, a nivel de o sea, tu comportamiento, todo eso es igual. Entonces, por mucho que tengas 11 o tengas 20, tú te tienes que comportar de la misma manera dentro de una clase, ¿vale? Entonces, eso, obviamente, te hace madurar muchísimo en ese aspecto, ¿vale? Entonces, sí que puede ser que alguien se quede ahí, se quede en la maduración dentro de la clase de ballet, pero lo que suele pasar es que esa maduración la lleves a toda tu vida, en general, ¿vale? Entonces, bueno, eso es como la introducción que quiero deciros. Ah, bueno, y sobre todo, esto no es un vídeo como para enseñar a nadie ni nada de eso. Simplemente es como una charlita, como una videollamada de mejores amigos. Yo no quiero enseñar a nadie, yo no tengo que dar explicaciones de nada a nadie, ni soy yo experto en este tema, ni muchísimo menos. Simplemente soy alguien que lo ha vivido y me gusta como expresar pues mis opiniones y todo eso. Y me encantaría que vosotros en los comentarios también me dijerais vuestra opinión y así lo podemos debatir, ¿vale? Porque eso, que yo no pretendo ni enseñar a nadie ni nada, simplemente hablo desde mi punto de vista. Entonces, como para empezar, yo estaba pensando, a ver, ¿cómo puedo empezar a contarles más en profundidad este tema? Y es tipo con la pregunta, ¿cuándo fue que yo empecé a sentirme más mayor o más maduro? Y eso, nada, es una palabra, en el colegio, ¿vale? Yo empecé a bailar, os he dicho, a los 8 más o menos, entonces, eso no sé qué curso es. Pero bueno, yo siento que lo empecé a sentir tipo en cuarto o quinto de primaria, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué realmente fue lo que sentí? Porque yo no sentí que fuese más mayor. No, o sea, mayor simplemente no es la palabra, yo creo. No sentí que fuese más mayor, simplemente sentí como que no encajaba con las personas de ese sitio. Es decir, yo sí, o sea, en esos cursos yo siempre he tenido amigos, mejores amigos, grupos y todo, ¿vale? O sea, no he tenido problema en eso. Pero simplemente con las conversaciones que teníamos, con las acciones, con los juegos, todo eso, sentía que yo no encajaba en la manera de hacer o en la manera de expresarme con esa gente. Y no significa que yo sea mejor o sea peor, o que esa gente sea mejor o sea peor, simplemente que teníamos formas de hacer las cosas o formas de pensar muy distintas, ¿vale? Y no era que cada uno fuese distinto, que por supuesto en pequeña medida también, simplemente que era todo el mundo y yo. ¿Vale? No es que en plan, hostia, es que veo que en una sala todo el mundo tiene pensamientos completamente distintos en la forma de hacer y todo. No, 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 es que era todo el mundo más o menos de la misma forma, obviamente tienes personalidades y todo, y en otro lado yo, ¿vale? Entonces, eso fue como que yo me empecé a sentir como distinto en ese sentido. Que eso por suerte no me hizo no tener amigos. Yo, pues lo que os he dicho, siempre he tenido por suerte, ¿no? En plan, eso no me hizo apartarme ni nada de eso en ese sentido, en esa época. Pero sí que me sentía distinto, me sentía como fuera de lugar con la gente con la que yo me rodeaba, es decir, con mis compañeros de clase. También sentía que empezaba a pensar cosas que la gente de mi edad no pensaba. Es decir, yo, por ejemplo, tenía muy claro que me quería dedicar al baile, ¿vale? Y eso lo hablaba con profesores, con mis padres, con otros adultos, con los padres de mis amigos y todo eso. Y todo el mundo me decía, en plan, hostia, qué guay que tengas ya tan claro, tan pequeño, a lo que quieres dedicarte. Y decía, hostia, es que sí, supongo que es guay, no sé, porque para mí era como lo normal, sentir que yo ya quería dedicarme a eso, que yo era mi focus en la vida, que tenía 10 años y es que quería darlo todo en la vida, quería pasar mis 24 horas metido en el estudio para dedicarme a eso. Y todo el mundo era, joder, qué guay que seas tan pequeño y que ya sepas a qué dedicarte cuando todo el mundo, con 10 años, evidentemente no sabes absolutamente nada de lo que quieres hacer en la vida. Obviamente, pues te gusta veterinario, astronauta, bombero, vale. No, pero realmente no te, o sea, te puede llegar a interesar, pero no quieres dedicarte a eso. Y en mi caso, sí. Entonces,
era como muy curioso hablar con profesores, con padres y con todo, de, joder, qué pequeño y qué claro lo tienes. Y yo pensaba, sí, supongo, no sé. O sea, realmente, vale, sí, lo tengo claro, pero eso es diferente. Entonces ahí pensé, joder, pues sí, es diferente. Entonces, digo, ¿estoy yo mal? En plan, mal, me refiero, ¿estoy yo erróneo con ese pensamiento? Todo el mundo, o sea, nadie sabe lo que hacer y yo sí. Es muy distinto, porque evidentemente en la clase tenía mucha gente que hacía deporte, pero nadie en ese nivel de exigencia y de élite en el que estaba yo, ¿vale? Y mucha gente pues hacía fútbol, básquet, todas esas cosas a nivel, pues como un niño de 10 años, pues de extraescolar, obviamente, ¿sabes? Y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero nadie lo hacía a mi rango, ¿no? Como de exigencia, ¿vale? Que eso no estoy diciendo que sea yo mejor ni peor, simplemente era una exigencia distinta. Entonces, como que yo creo que en el colegio, en este año, cuarto, quinto más o menos, yo creo que fue ahí cuando empecé a notar que realmente es que no estaba encajando yo con la gente. Mi manera de pensar era súper distinta. Creo y de hacer las cosas, creo que yo era muchísimo más organizado con los deberes, con los exámenes, con todo, que eso es parte de lo que me ha enseñado el ballet. El ballet tiene una disciplina y una exigencia y una organización que te hace llevarlo todo a tu vida. O sea, creo que yo, en parte sí que es verdad que yo, mi personalidad ya es organizada y todo, pero el ballet me ha hecho ser muchísimo más, ¿vale? A mí eso, mira, como anécdota, me daba muchísima más rabia. A lo mejor ahora parezco como el típico niño que te da muchísima rabia en el cole, ¿vale? Y lo entiendo porque yo, si lo veo desde fuera, también lo pienso así. Pero, por ejemplo, cuando te ponían unos deberes un día, ¿vale? Tú llegabas a clase y era lo típico que al final de la clase miramos los deberes. Hacías toda la clase y al final la profesora o el profesor no se acordaba de corregir los deberes, ¿vale? Y la gente en plan, vamos, no sé quién nos ha acordado porque nadie lo había traído, ¿sabes? Y yo sí, ¿vale? Porque yo, pues, otra cosa no, pero organizado y hacer las cosas lo sé hacer. Pero es que seguramente esos deberes los había hecho la noche anterior a las 2 de la madrugada, porque yo había llegado a casa a las 11 de la noche de entrenar 5 horas, ¿vale? Entonces, yo llegaba a casa a las 11 de la noche o a las 10 no sé, cenaba, me duchaba y entonces a las 11:30, 12 me ponía a hacer los deberes y a estudiar para los exámenes. Eso con 12 13 14 años, ¿vale? Entonces, si yo ayer estuve hasta las 2 de la madrugada haciendo deberes, hoy me los vas a corregir. Me refiero, es lo mínimo que puedes hacer. Obviamente yo no era el típico que levantaba la mano, ay, los deberes. No, no lo hacía porque entendía que para el resto, pues le podía dar rabia. Pero la rabia que a mí me daba, haberme estado ayer a las 2 de la madrugada o hace 2 días haciendo los deberes y que hoy no los corrijas porque te has olvidado, evidentemente yo no era el que levantaba la mano y lo decía porque entendía el punto de que puede molestar. Pero a mí me molestaba muchísimo. Y creo que eso es lo que os digo, que con eso, en plan, creo que nadie, o sea, no he encontrado a nadie que realmente piense igual que yo o que le haya pasado lo mismo que a mí. O por ejemplo, me acuerdo un día perfecto, creo que fue en tercero de la ESO. Teníamos un examen, creo que fue, es que no sé qué asignatura, recuerdo que era matemáticas, pero a lo mejor no lo era. Bueno, teníamos un examen de cualquier asignatura un día en concreto. Entonces llegamos y no sé por qué, no sé por qué, pero el profesor dijo que podíamos hacer el examen la semana siguiente. Que no sé por qué cosa, que lo podíamos escoger. Y nos dijo, tal, ¿hacemos el examen la semana que viene o ya lo queréis hacer hoy? Y dije, joder, llevo 2 putas semanas quedándome hasta las 3 de la madrugada estudiando, porque solo tengo esa hora en mi día, lo vamos a hacer hoy. Pero evidentemente no. La semana siguiente, porque todo el mundo dijo, ah, sí, 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 tenemos una semana más para estudiar. Cuando no habían estudiado nada. Y tampoco lo vas a estudiar, José María, no lo vas a estudiar para la semana que viene, tampoco repugnar. Es como que me daba muchísima rabia eso, porque digo, joder, yo tengo mi organización a nivel de estudios, de entrenos y de todo, para que hoy tengamos el examen, hoy tenemos el examen. O sea, me daba muchísima rabia. Obviamente, pues tuvimos el examen la semana siguiente. Entonces, son esas pequeñas cosas que entiendo que si es un niño normal, es decir, que vas al cole y después vas a tu casa y ya, o haces algún extraescolar y ya, entiendo que digas, oh, sí, sí, una semana más para estudiar, lo vamos a hacer, o has enviado los deberes, o sea, de corregir los deberes, mejor. Pero joder, a mí me daba muchísima rabia, tío, porque digo, es que no, es que yo me he organizado para algo. Yo he tenido mis planes para algo, porque ayer a lo mejor me podía ir a dormir a las 12 en vez de las 2 para no hacer tus deberes que no has acabado corrigiendo. Entonces, eso a mí en parte me da muchísima rabia y no he podido como debatirlo o hablarlo con nadie en concreto porque nadie me llega a entender. Obviamente, pues mis amigas y todo, obviamente me pueden llegar a entender, pero no a ese punto, ¿sabes? Entonces, esos son como momentos en los que yo me di cuenta, joder, es que soy completamente distinto a nivel de maduración con la gente de mi edad, de mi curso, de lo que sea. Yo creo que esos fueron los momentos. El primer momento, eso, en cuarto de la ESO, con esos temas. Pero sí, creo que fueron esos momentos los que dije, vale, 100% tengo una maduración completamente distinta. También lo he notado mucho, por ejemplo, yo siempre, siempre me he llevado muchísimo más
con chicas. Y eso que os he dicho antes, muchos estudios o tal dicen que las chicas maduran muchísimo antes que los chicos. Y es que a nivel de pensamiento, de poder debatir sobre temas, yo me sentía muchísimo más conectado a las chicas porque al menos se podía hablar con alguien. A lo mejor, o sea, no sé, a nivel de debatir cosas, tenía mucho más tema para hablar con las chicas que tenían un poco de cabeza. Que no digo que ser chico y no tener cabeza esté mal, porque al revés, después lo vamos a hablar. Yo creo que echo un poco de menos ser un poco así como infantil e inocente en esa edad. Pero no sé, creo que a nivel de relacionarme más con las chicas, lo sentía por eso, porque creo que podía debatir más, me sentía más a gusto. Creo que a nivel de maduración estaba yo más acorde con ellas. Aún tampoco, porque ellas a lo mejor también estaban un poco más, o sea, estaban más maduras que los chicos, pero no llegaban a mi punto de madurez, ¿sabes? Pero sí que, obviamente, pues me acercaba más a ellas, ¿sabes? Entonces, eso es un tema también que he pensado muchísimo. Vale, entonces ahora entramos al segundo punto que he escrito, que le voy a poner de título Madurar sin entender. Vale, básicamente tengo como puntos aquí que, para empezar, yo no escogí madurar a temprana edad. Y eso es lo que creo que más como... O sea, no me duele porque no me arrepiento. Lo tengo escrito después, como que si yo volviese atrás, seguiría escogiendo ser así de maduro a temprana edad porque creo que me ha dado muchísimas cosas buenas, ¿vale? Pero es verdad que, claro, yo no escogí madurar a tan a temprana edad. em, entonces como que echo de menos un poco, aunque no me arrepienta, echo de menos un poco el tener esa inocencia cuando soy pequeño. Es decir, pues yo que sé, en plan, divertirte con tus amigos, hacer cualquier tontería sin pensar en que no tengo que hacer eso, que tengo que hacer lo otro, no sé qué. En plan, yo que sé, en el cole, pues la gente hacía tonterías, se divertía, hacía juegos, no sé qué. Y yo, por supuesto, que también lo hacía. Yo, a ver, a mí le preguntas a cualquier profesor mío y he sido un niño normal en ese sentido, obviamente. Pero que siento que sí que echo un poco de menos el ser así de inocente, de pequeño, el no tener tan presente el organizar, planificar, hacer todo, llevar todo el día, llevar todo el día, no sé qué. Quiero como, no sé, pues de repente un día hacer los deberes. Como que he hecho de menos un poco esa libertad, entre comillas, que mi cabeza no me dejaba tener. Yo era como muy exigente con todo. Creo que tenía un nivel de exigencia aquí, con todo en mi vida, y no podía bajar de ahí. ¿Sabes? Entonces, creo que sí que echo de menos un poco esa inocencia de un niño, de la diversión, pues mira, de jugar, de no sé qué, de no estar todo el rato pensando en mi futuro, en lo que tengo que hacer, en lo que no, que obviamente, no, aquí lo estoy pintando como si yo hubiese tenido que una infancia horrible, que obviamente ni muchísimo menos, yo he tenido una infancia completamente feliz y me divirtió un montón, he quedado con mis amigos, he hecho el tonto, obviamente, pero que echo de menos un poco el hacerlo más, el hacerlo como un niño normal. ¿Sabes qué? Eso sí que lo he hablado con mucha gente, o sea, sobre todo no, con mucha gente de ballet, pues mis compañeras y todo eso, que obviamente en ese sentido sí que podemos hablarlo, que sí que echamos de menos un poco tener una vida normal, ¿sabes? Porque digo, joder, yo, bueno, eso lo tengo apuntado, yo un viernes por la noche no puedo salir de fiesta como toda la gente normal, porque yo el sábado a las 9 de la mañana entro a entrenar, ¿me entiendes? Entonces, sí que todos en general no nos arrepentimos de haber entrado aquí, porque evidentemente hemos entrado porque nos apetece, porque nos gusta y porque el ballet es nuestra vida, pero sí que echamos un poco de menos el tener una vida normal, el poder salir de fiesta un viernes, el tener sábado y domingo para descansar, el tener las tardes libres para ver la tele, para quedar con tus amigos, para hacer todo. Entonces, sí que echamos, en general, o al menos hablo por mí, echo un poco de menos eso. Que si, es lo que os he dicho, que si tirase para atrás no lo cambiaría. Pero sí que digo, joder, pues a lo mejor me hubiese gustado tener un poco la vida de un niño normal. No sé. No sé, es que es raro porque evidentemente he tenido la vida de un niño normal, pero bueno, no sé. A ver, realmente no, no, Eric, no es normal, o sea, me refiero, yo por ejemplo, eso sí que era como bastante impactante cuando iba al cole. Claro, yo muchas semanas, bueno, muchas no, pero algunas, a mí con concursos y todo eso, nos íbamos de concursos fuera de España, o me daban alguna beca para estar 1 o 2 semanas en, por ejemplo, en Londres, en Mónaco, en Berlín, entonces me iba durante el curso, a mitad del curso, pues 1 semana o 2, pues eso, a Berlín, a Londres, a Mónaco, lo que sea. Entonces, eso realmente. Uy, que me ahogo. Era como impactante tanto. Bueno, para mí no, porque yo lo tenía normalizado en ese mundo de ballet. Pero era impactante tanto por los alumnos, o por mis compañeros de clase, como por los profesores. Porque en general, todos los profesores que yo he tenido no habían tenido un alumno así, que les pasase eso. Entonces, porque con 12 años. Que acabas, yo que sé, que estás en sexto de primaria, ¿no? O en primera de eso, no sé, que te diga, no, es que en febrero me voy 1 semana a Londres porque tengo que bailar. Te diga el rey, ¿qué haces, sabes? Pero en parte, o sea, por suerte, todas las profesoras y profesores que he tenido, tanto en la primaria como en la ESO, o el 99%, me han entendido
muchísimo. Al revés, siempre me han ayudado con muchísimas cosas, con todo, en plan, con organizarme. Cuando yo me iba 2 semanas fuera, al volver, me ayudaban muchísimo. O sea, he tenido una suerte increíble. Entonces, sí que eso era una de las cosas que más como impactaba en el sentido, o que más diferenciaba. Digo, es que yo me tengo que ir 2 semanas a Londres o una, y no puedo venir al cole, y mis compañeros eran, pero te vas de viaje. Digo, a ver, sí, pero no es viaje, era como algo raro, ¿sabes? Entonces, eso es como que no he tenido una vida normal o de colegio, ¿sabes? Era un poco distinto, ¿sabes? Entonces, obviamente, había alumnos que tenían más cosas, también se iban de viaje, obviamente, pero que con 12 años lo normal no era eso, ¿sabes? Entonces sí que eso era bastante diferente. También que se me ha olvidado decirlo antes, en lo del punto de cuando sentí que yo era más mayor o más maduro y tal, en una de las cosas que más lo he notado es en entender las dinámicas emocionales de la gente. Es algo como muy profundo y a lo mejor un poco abstracto, pero realmente no lo es tanto. O sea, siento que el hecho de yo entenderme más a mí mismo, ser más exigente con mis cosas y tal, también me ha hecho entender mucho al de enfrente, ¿vale? Entonces entendía muy bien como las dinámicas emocionales, lo que sentía cada uno de mis compañeros, de mis amigos, y creo que eso obviamente en una persona de 10 años normal, no me gusta esa palabra, pero para que me entendáis, pues no le pasaba, obviamente. Y eso creo que tengo un momento también muy concreto de eso, que fue en sexto de primaria, que entró un alumno nuevo en mi colegio. Yo en el colegio he estado siempre con la misma gente. Desde infantil hasta casi bachillerato he estado con la misma gente en general. Así que cuando entré en el instituto se mezclaban varios colegios, entonces conocía gente nueva. Pero que en general he estado, por ejemplo, toda la primaria con la misma gente, ¿vale? Entonces en sexto entró un niño nuevo que tenía problemas tipo mentales, pero no era, no sé qué era exactamente, pero tipo, no era autismo, pero era algún tipo de estas como variantes a nivel pues de concentración y todo eso. No sé, o sea, no me quiero meter ahí en nombres porque no sé exactamente, pero tenía alguna dificultad a nivel de relacionarse, de concentrarse, de hacer las cosas y todo eso, ¿vale? Entonces, tenía una persona que le ayudaba que algunas veces venía a clase y le ayudaba y todo eso, ¿vale? Que no sé cómo exactamente se llama, en plan, estaba la profesora con todos y estaba como esa segunda profesora que le ayudaba a él en algunas clases. No sé exactamente cómo se llama, tipo, era como algo de pedagogía, bueno, no sé exactamente. Entonces, uno de esos puntos que yo entendí que realmente era bastante más maduro es que cuando entró ese niño nuevo, nuestra profesora, a mí y a un amigo, nos dijo, tal, os escojo a vosotros para que le ayudáis y como que le absorbáis dentro de vuestro grupo, o sea, grupo de clase me refiero, ¿sabes? Entonces, como que nuestro rol ahí era que está como feo decir que yo en plan iba a posta para que nos hiciésemos más amigos, no era ese el punto. El punto era ayudarle y que él sintiese que tenía a alguien con quien apoyarse desde el primer día, ¿vale? Entonces, eso no se lo dicen a cualquier persona, se lo dicen a alguien que creen realmente que puede hacerlo. Entonces, a mí y a mi amigo, o sea, a mi amigo y a mí, perdón, pues nos propusieron eso y obviamente, por supuesto, lo hicimos porque que mínimo, ¿no? Que ayudar a alguien que llega nuevo y que aparte tiene dificultad, ¿no? Para relacionarse y para hacer las cosas y para concentrarse y todo. Entonces, como que nuestro rol ahí era como ayudarle. Y entonces estuvimos todo el año, en plan, pues ayudando en los deberes, en la concentración, cuando él hacía cosas que no tocaban, porque también era como muy impulsivo a nivel de acciones en la clase y todo, le calmábamos, le ayudábamos, no sé qué. Entonces, todo eso, en parte digo, joder, pues en ese momento pensé, pues creo que la profesora se ha dado cuenta que yo soy bastante más maduro, y mi compañero también, como para yo poder ayudar a alguien, ¿sabes? Y en parte pienso que digo, joder, pero yo por qué tengo que ayudar a alguien, o sea, no me refiero a eso, en plan, yo obviamente ayudo a quien sea, pero digo, ¿por qué yo y no otro? Y entonces entendí, joder, Eric, porque, o sea, tienes una mentalidad, una forma de expresar, de comunicar, de ayudar, que no es lo normal. Entonces, si tú lo puedes hacer mucho mejor que otros, obviamente, pues te van a escoger a ti. Y que yo encantado, en plan, el punto no es que no quisiera hacerlo, porque por supuesto no hubo ningún momento en que dije que no. Pero pensé, joder, ¿y cómo es que soy yo y no otro y no sé qué? Entonces, en ese momento sí que es verdad que pensé mucho en eso. Y dije, joder, Eric, porque tienes pues esa capacidad que te lo ha dado el ballet o lo que sea que te lo haya dado, de poder ayudar al otro, de ponerte en la piel del otro, de que el otro se sienta en confianza contigo, solo con un minuto hablando contigo, ¿sabes? Entonces, eso es un momento de mi vida que creo que como que tengo un recuerdo muy bonito porque sentí que realmente yo servía
para algo, como para ayudar a alguien y que realmente le ayudé. Que realmente en momentos que él, pues a lo mejor estaba demasiado activo, con impulsos y tal, como que realmente le calmaba y le ayudábamos con mi amigo. Y es un momento de mi vida realmente bastante bonito, creo, porque creo que le ayudé y le enseñamos muchísimo y él nos enseñó a nosotros muchísimo también. Vale, y ahora llegamos al siguiente punto, que es lo que he perdido por haber madurado a temprana edad. Que evidentemente tampoco no he perdido tantas cosas, simplemente son cosas que a lo mejor pues no he hecho o bueno, sí, que he perdido básicamente, pero que eso no es sinónimo de algo mal. ¿Vale? En plan, algunas cosas sí, pero algunas no. Entonces, he apuntado varias cosas como, por ejemplo, que, a ver, muchas ya las he dicho realmente, porque hemos estado hablando así como más libremente. Pero la inocencia, la diversión, hacer el tonto sin culpa, vivir sin analizar tanto y sentir que encajas, ¿vale? Esa es como la mini lista que he hecho. Esta última realmente creo que la sigo sintiendo un poco. Es decir, creo que desde pequeño he perdido el hecho de sentirme al 100% que encajo en un lugar, ¿sabes? Porque sí que es verdad que con mis compañeros de ballet y compañeras de ballet ahí obviamente encajaba mucho, pero no lo cuento así. Yo lo cuento en mi vida normal, yendo al colegio y todo. Nunca he sentido que encaje al 100% con alguien o con algún grupo. ¿Sabes? Es como que sí que me he llevado muy bien con mucha gente, he tenido mejores amigos y he encajado mucho con ellos, pero siento que no he encajado al 100% con ellos, ¿sabes? Por el hecho de eso de que no me entiendan del todo, o al menos yo no entenderlos a ellos, porque lo que ellos ahora les hace gracia, a mí me hizo hace 2 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Ese punto como de que no terminábamos de encajar en algo. Y muchas veces lo he seguido sintiendo así ahora, ¿sabes? En plan, con mi grupo de amigas, como que muchas veces digo, es que a lo mejor no, en plan, no estoy entendiendo vuestro punto, pero porque yo eso, o sea, como que creo que tengo una maduración distinta. Ahora mismo en este punto todos tenemos 18, 19 años, tenemos una maduración todos estable. Y al menos con mi grupo de amigas, que por suerte, todas están bien de aquí. Pero aún así, siento que aunque sean maduras, eso es otro tema, claro. Porque de pequeño la gente no era madura y yo sí, pero ahora, en general, por suerte, bueno, es que no en general tampoco, pero en mi grupo, vamos a hablar, en mi grupo de amigos somos todos maduros, pero siento que yo tengo una maduración distinta, no sé por qué. ¿Sabes? Siento que todos somos maduros y ya no siento eso de que, hostia, es que siento que no estáis, o sea, que sois un poco inmaduras y que yo, no siento eso. Siento que todo el mundo somos maduros, pero tengo una maduración distinta. Que tengo objetivos distintos, pensamientos distintos, ¿sabes? Pero eso no me pasa siempre. Obviamente hay muchas veces que por suerte con mis amigos puedo hablar y debatir sobre estos temas, pero siento que muchas veces, no sé, como que no encajo del todo, pero no con ella, sino en general, ¿sabes? En plan, no sé. Pero que en mi vida de pequeño y todo eso, como que eso es una de las cosas que creo que he perdido, el no encajar al 100% con alguien. Ah, y lo de vivir sin analizar tanto, 100%. O sea, creo que toda mi vida he estado viviendo, analizando todo, cómo comportarme, cómo te comportas, cómo lo hago para poder llegar a esto, para poder llegar al otro, para tener toda la semana haciendo todo en concreto, mis días, mis horas, tener una hora libre el domingo, no sé qué. Eso es como que he vivido analizando tanto y organizando tanto. Que es que, chico, yo quería ser un niño normal que jugara a la Play. Bueno, es que tampoco, no, es que no quiero ser eso. Tampoco, pero quería ser un niño normal, que viese la tele, que jugase al parche, yo qué sé, es que una persona normal. Entonces, sí que eso que siento que lo he perdido un poco. Pero, en parte, vuelvo a lo mismo, no me arrepiento, porque creo que tampoco, si no hiciese ballet, tampoco no es mi personalidad estar toda la tarde jugando videojuegos. ¿Sabéis? Porque a mí, por ejemplo, los videojuegos no me gustan, pero estar toda la tarde con el móvil, o sea, no es mi personalidad, entonces tampoco no... O sea, sí que lo he perdido, pero no me arrepiento. Y por otro lado, las cosas que he ganado por el hecho de maduración temprana, tengo la capacidad de observar, entender las emociones ajenas, aguantar cualquier cosa y buena organización. Esos son como 4 puntos básicos, pero evidentemente he ganado muchísimas más cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que la capacidad de observar es un punto importante. Yo, por ejemplo, sí que he sido muy lo típico cuando eras niño y tienes comidas familiares y tal. Yo era mucho de irme al terminar de comer a la parte de los adultos a escuchar, a hablar con ellos, ¿sabes? En plan que era un sitio que no me correspondía como tal, ¿no? Pero sí, la capacidad de observar creo que es muy, muy importante y en ballet también, en este deporte de élite, también te enseñan mucho a observar, porque obviamente siempre dicen que observando se aprende muchísimo. Y es verdad. Y en el ballet ahí sí que lo he aprendido eso mucho. Lo de entender las emociones ajenas ya lo he contado. Aguantar cualquier cosa, eso en general. El ballet me ha hecho aguantar cualquier cosa y por lo tanto la maduración también. Y bueno, la buena organización, la disciplina y todo eso, pues obviamente también. Aquí entra otro tema que le he puesto el cansancio precoz,
que os lo voy a tocar por encima, pero quiero hacer como algo, o sea, un capítulo más en profundidad en ese tema. Y es que, así como por encima, creo que toda esta maduración a temprana edad conlleva un cansancio mental brutal que en ese momento no lo notas, pero pasa factura después. El sentirte agotado todo el rato, el sentirte que tienes que estar a full siempre y que muchas veces no llegas, pero acabas llegando, pero es que quieres más aún. Todo eso conlleva un cansancio mental que si llevas unos meses haciéndolo no pasa nada, pero cuando llevas 10 años, 8, cuidado. ¿Sabes? Cuidado. Y muchas veces esa rueda que tú sigues y sigues y sigues y sigues, al final peta. Peta por un lado, por el otro, peta. Y pues es lo que te digo, puedes estar 1, 2, 3 años. A mí, así como experiencia personal, así que estamos en confianza vía con amigos, esta vibra, a mí esa rueda me petó hace 2 años, más o menos, en 2023, en septiembre, concretamente el 12 de septiembre de 2023. Y eso lo cuento en mi... Bueno, es que ya lo digo, chicos, ya está. En mi segundo libro, que ya veréis cuando sale. Pero es a principios de año. Eso lo cuento ahí muy bien. Bueno, muy bien. Lo cuento a nivel poético. Pero sí. O sea, en forma poética, perdón. Pero sí, al final, tú esa rueda de organización, de disciplina, de llegar a todo, de hacer todo, de planificar, de no parar, de exigirte, exigirte, exigirte. Cuando llegas a una cosa es que no es esa la meta, sigues otra vez. Eso está muy bien, porque es un buen pensamiento para llegar a todos tus objetivos y a todas tus metas. Pero al final esa rueda pico. Tú no puedes estar 10 años con ese ritmo de vida y menos con esa edad. Yo en mi caso, desde los 12 perfectamente hasta los... Bueno, hasta ahora, aunque sigo haciéndolo, ahora no voy al colegio en plan presencial, lo hago online, entonces es mucho más chill. Pero de los 12 hasta los 17, yo era levantarme a las 7 de la mañana, ir al colegio 8 horas, ir a entrenar 5 o 6, llegar a casa, lo que os he dicho, estudiar 2, 3, 4 horas por la madrugada, irme a dormir a las 2, 3 de la madrugada y levantarme a las 7 para ir otra vez al instituto. Entonces, ese ritmo de vida de no parar, de no descansar, yo dormía pero no descansaba, yo me iba a dormir a la cama después de estar 6 horas entrenando y 3 estudiando y es que no me dormía, no me dormía. Yo tuve, en plan, no insomnio porque no tuve insomnio, pero me costaba mucho dormir durante una época de mi vida, pero por eso, porque estaba excitado de todo el día que no paraba, no paraba, no paraba. Y ese ritmo de vida, lo que os digo, al final pasa factura. Y a mí me pasó en 2023 que esa rueda petó. Porque al final, por un lado o por el otro, peta. Y tienes que aprender a parar. Eso ya es otro capítulo que vamos a hacer, de aprender a parar y todo eso. Pero sí. Y también, pues en el libro lo contaré. Pero bueno, eso es básicamente así como muy por encima, que eso ya lo vamos a contar y todo eso. Así que creo que, bueno, ese es un poco el resumen así general de la maduración a temprana edad. Creo que no me dejo nada en concreto, pero bueno, podemos hacer otras partes obviamente y hablar de otros temas. Y por favor, dejadme en comentarios vuestras opiniones de todo esto. También dejadme en comentarios temas que os gustaría que tratase en este tipo de vídeos y todo eso. Por favor. Y eso, y opiniones, debate. Podemos debatir en los comentarios, que sabéis que yo contesto a todo. Y que ya está, que muchas gracias. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos así como más distinto. A ver qué tal funciona y todo eso. A mí me encanta hablar así, con esta vibe, así tranquilito, chill. Así que bueno, si habéis vivido algo parecido, o no a lo mejor la maduración a temprana edad, pero alguna experiencia o anécdota que haya contado en concreto, que digáis, hostia, pues ahí me veo reflejado, o a mí me ha pasado algo parecido, por favor, comentarlo, dejarlo en comentarios, o escribirme en el privado, que yo os ayudo en todo. Y poquito más, la verdad, que espero que os haya gustado. Suscribiros por favor todos al canal, darle like y todas esas cosas que a mí me ayudan un montón. Y eso, que os quiero, que nos vemos la semana que viene con... La semana que viene, esperaos. Esto lo vais a ver el 18, vale, hostia, la semana que viene tenéis un vídeo muy guay, no es un weekly, ya lo veréis. Así que nada, que os quiero, que vaya muy bien la semana y todo, y ya está. Adeu.